Me llamo Sara García, tengo 28 años. Durante 3 años, mis padres llamaron a cada empresa en la que solicité trabajo y les dijeron que tenía antecedentes penales. Pero no los tengo. Nunca he sido arrestada. Ni siquiera me han puesto una multa de aparcamiento. Pero a los 27 años, vivía en un albergue para personas sin hogar, lavándome el pelo en el lavabo de una gasolinera y comiendo una vez al día porque nadie en un radio de 50 kilómetros me contrataba. Mi padre me enviaba un mensaje una vez por semana, el mismo cada vez. Vuelve a casa y pide perdón. Luego, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del albergue y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Tu abuela me contrató para encontrarte. Ahora, déjame llevarte a Valdeolmos, Cáceres. Una semana después de mi 25 cumpleaños. El día que decidí que ya no necesitaba permiso para vivir mi propia vida. Valdeolmos, Cáceres, apenas 4.000 habitantes. Un supermercado, un instituto, un bar que sirve el mismo menú del día desde 1987, es el tipo de lugar donde todo el mundo te saluda desde el porche y sabe de quién es la furgoneta que está mal aparcada. La familia García, esos éramos nosotros. Éramos considerados buena gente. Mi padre, Gerardo, fue jefe de planta en la fábrica de conservas La Ribera durante 19 años antes de que cerrara. Mi madre, Susana, era voluntaria en la recogida de alimentos de Cáritas cada Navidad. Sobre el papel, éramos la familia que la gente señalaba y decía, «Ves, así es como se cría a una hija», pero a puerta cerrada, las reglas eran diferentes. No tuve mi propia llave de casa hasta los 20. No se me permitía conducir a más de 30 kilómetros sin llamar para registrarme. Empecé a trabajar en el Bar La Nacional después del instituto, cuando tenía 14 años. Salario mínimo, nada especial. Mi sueldo iba directamente a una cuenta bancaria conjunta que mi madre abrió para guardármelo. Nunca vi un extracto. Nunca pregunté. Así eran las cosas. Me gradué con la mejor nota de mi promoción en bachillerato. En mi último año, una orientadora me llevó a un lado y me dijo, Sara, podrías conseguir becas, becas de verdad. Llevé los folletos a casa, mi padre ni siquiera los abrió. Los dejó sobre la mesa y dijo, la universidad es para la gente que no sabe trabajar con las manos, así que me quedé, limpiando, cocinando, cortando el césped y ayudando a mi madre en el huerto, escuchando a mi padre lamentarse cada noche de cómo el mundo se iba al garete. Y cada noche me miraba por encima de la mesa y decía lo mismo, tienes un techo, comida y una familia. ¿Qué más podría querer una chica de tu edad? Durante mucho tiempo no tuve respuesta. Una semana después de cumplir 25 años, todo cambió. No fue dramático. No hubo una pelea, ni un punto de inflexión. Estaba en la cocina, fregando la misma sartén de hierro fundido que llevaba fregando desde los 12 años. Y un pensamiento me atravesó la mente como una piedra a través de una ventana. Voy a tener 40 años, de pie en este mismo sitio, haciendo exactamente esto. Me asustó más que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho jamás. A la mañana siguiente, caminé hasta la biblioteca pública de Valdeolmos, me senté en uno de los ordenadores públicos de la fila de atrás, los que tienen los teclados pegajosos y un límite de tiempo de 15 minutos, y creé una nueva dirección de correo electrónico. No la familiar que mi madre supervisaba, sino una nueva, solo mía. Encontré una oferta de trabajo para una ferretería en Peñarroyo, a 20 minutos al este. Necesitaban un dependiente, a jornada completa, de 9 a 5, con seguro médico a los 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y le di a enviar antes de poder convencerme de lo contrario. 2 días después, recibí una respuesta. Querían entrevistarme. Jueves a las 10. Leí ese correo electrónico 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de una emoción que no había sentido en años. Creo que era esperanza. Esa noche, en la cena, algo no iba bien. Mi padre se sentó en la cabecera, con el tenedor en una mano, el periódico doblado junto a su plato. Me miró una sola vez, con una expresión que no pude identificar. Mi madre se quedó en el fregadero, de espaldas a nosotros, lavando platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente, conduje hasta Peñarroyo para la entrevista. El gerente me estrechó la mano en la puerta. Sonrió. Luego me hizo sentar, y la sonrisa desapareció. Se llamaba Guillermo, de unos 50 años, con gafas de leer colgando de una cadena alrededor del cuello. Tenía una copia impresa de mi solicitud sobre la mesa entre nosotros. Sara, dijo, voy a ser directo contigo. Sí, señor. ¿Hay algo en tu pasado que debamos saber? Parpadeé. No, señor, nada en absoluto. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz.
Recibimos una llamada ayer. Alguien, no diré quién, mencionó un cargo por hurto mayor. La habitación se tambaleó. Me agarré a los brazos de la silla. Eso no es cierto. Nunca he sido arrestada. Nunca he robado nada en mi vida. Guillermo me miró y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que dirigir y una llamada telefónica resonando en su oído. Lo siento, dijo. No podemos seguir adelante. Conduje a casa en silencio, sin radio, sin lágrimas, solo las líneas blancas de la N620 pasando borrosas. Cuando entré en el camino de entrada, mi padre estaba sentado en el porche, con el periódico abierto en su regazo. No levantó la vista. ¿Qué tal tu día, cariño? Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la sección de deportes de su periódico. Pasó una página, lenta, casualmente. Bien, dije. Bien, dobló el periódico. Tu madre ha hecho estofado. Me senté a cenar. Estofado, judías verdes, té helado. Mi madre habló de la nueva valla de los vecinos. Mi padre asintió como si fuera lo más fascinante que hubiera oído nunca. Y en algún momento entre el estofado y el té, un pensamiento empezó a formarse. Pequeño, feo, imposible. ¿Podrían saberlo? Lo aparté. Son mis padres. Los padres no hacen eso. Pero no iba a quedarse apartado por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, solicité trabajo en otros 3 sitios. Un supermercado en Castejón, un almacén en el límite de la provincia, un bar en Villanueva que necesitaba personal para el turno de mañana. Los 3 me llamaron para una entrevista. Los 3 cancelaron en 48 horas. El supermercado dijo que habían cubierto el puesto. El almacén nunca devolvió la llamada, pero el bar fue diferente. La dueña, una mujer llamada Patri, fue sincera conmigo. Se inclinó sobre la barra y bajó la voz. Oye, chica, alguien llamó preguntando por ti. Se me encogió el pecho. ¿Qué dijeron? Que tienes antecedentes, robo y fraude. ¿Era una mujer? Patri asintió. Dijo que era una vecina preocupada. Una vecina preocupada. Esa noche, esperé a que mis padres se acostaran. Fui de puntillas por el pasillo hasta el cuarto de costura de mi madre, la única habitación de la casa que era exclusivamente suya. Abrí el cajón de su escritorio, apartando retales de tela y alfileteros, y allí estaba, un pequeño cuaderno azul. Lo abrí. La letra de mi madre, cuidadosa, ordenada, la misma caligrafía que usaba en las tarjetas de cumpleaños. En la columna de la izquierda, nombres de empresas, Ferretería Peñarroyo, Supermercado Castejón, Logística Provincial, Bar Familiar Villanueva. En la columna de la derecha, marcas de verificación rojas, cada lugar al que había solicitado, marcado uno por uno. Me quedé en la habitación oscura, con el cuaderno en la mano, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era paranoia. No era una coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba rastreando. Devolví el cuaderno, cerré el cajón y volví a mi habitación. No dormí esa noche. Solo me quedé allí, mirando el techo, dándole vueltas a una pregunta. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone que deben protegerte? A la mañana siguiente, puse el cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Mi madre estaba sirviendo café. Mi padre untaba mantequilla en una tostada. La radio emitía un canal de música folclórica. Todo normal, todo doméstico. Mamá, dije, explícame esto. Susana miró el cuaderno. Su mano se detuvo a medio servir. El café se derramó sobre la encimera. Entonces llegaron las lágrimas. Has estado rebuscando en mis cosas. Su voz se quebró. Así es como te he criado. Para que rebusques en las cosas privadas de tu madre, has estado llamando a mis posibles empleadores. Les has estado diciendo que soy una criminal. Lo hago porque te quiero. Se llevó una mano al pecho. Es un mundo peligroso ahí fuera. No sé qué podría pasarle a una chica sola. Tengo 25 años, mamá. No soy una niña. Mi padre se enderezó. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Te estamos protegiendo, Sara. ¿Crees que puedes sobrevivir ahí fuera? Si ni siquiera sabes hacer la colada. He hecho cada colada en esta casa desde que tenía 16 años. Él lo ignoró. Para esto ya. Llamaré a la policía. Gerardo soltó una risita por la nariz. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu madre hace llamadas telefónicas? Se reirán de ti y te echarán de la comisaría. Miré a mi madre, con las lágrimas rodando por sus mejillas, el café todavía en un charco en la encimera. Miré a mi padre, tan tranquilo como una mañana de domingo, untando mantequilla en su segunda tostada. Si no paráis, dije, me iré. Él no parpadeó. Si sales por esa puerta, te vas sin nada, sin dinero, sin papeles, sin nada. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Esa noche hice la maleta. Una mochila, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes, el cargador del móvil
y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche. Cuando fui a la puerta principal, mi madre estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, la cara seca. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por algo más duro. Si te vas, dijo, estarás muerta para nosotros. Mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, bloqueando el pasillo como un muro. No dijo una palabra. No lo necesitó. Salí al porche, saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Saldo, 0. Años de sueldos, propinas del bar, dinero de cumpleaños de la abuela Marga, todo lo que había ganado, desaparecido. Mi madre había sido cotitular de la cuenta desde que yo tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para vaciarla. Necesito mi partida de nacimiento y mi tarjeta de la seguridad social, dije. Pertenecen a esta casa, dijo mi padre desde detrás de la mosquitera, y cerró la puerta. Salí por el camino de entrada a las 9:47 de un martes por la noche de octubre. Tenía una mochila, un teléfono con un 11% de batería y 12 euros en efectivo en mi bolsillo trasero. No tenía identificación, no tenía un plan, no tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera de la en 620. Me senté en la acera bajo las luces fluorescentes. Un camión entró y salió. El cajero de dentro me miró una vez a través de la ventana y apartó la vista. A las 11:16 mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. Vuelve a casa. Pide perdón. Me lo pensaré. Apagué el teléfono. No porque fuera valiente, sino porque la batería estaba casi agotada. Tenía 12 euros y ningún sitio donde dormir. Pero por primera vez en 25 años, nadie me decía a dónde ir. 2 días después, encontré el albergue comunitario de Valdeolmos. La mujer de la gasolinera, la misma que había apartado la mirada la primera noche, me habló de él la segunda mañana, cuando me encontró durmiendo en el baño. No hizo preguntas. Simplemente escribió la dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El albergue era un antiguo almacén en la calle del Molino, 20 camas, un baño compartido y una cocina atendida por voluntarios. Olía a limpiador industrial y a sopa recalentada. Las luces fluorescentes zumbaban toda la noche. Laura Martín lo dirigía. 47 años, pelo corto, gafas de leer, que se subía constantemente por la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me entregó una toalla y me señaló la cama número 14. No tienes que explicar por qué estás aquí, dijo. Solo tienes que querer levantarte. Yo era la más joven en el albergue por al menos 15 años. Empecé el proceso de reconstruir mi identidad en papel. Solicité una nueva partida de nacimiento por correo. Dijeron que tardaría de 6 a 8 semanas. Fui a la DGT para obtener un DNI provisional, pero sin mi tarjeta de la Seguridad Social ni ningún otro documento de apoyo, me pusieron en una lista de espera. Me dijeron que volviera en 3 semanas y luego otra vez. Mientras esperaba, fregué platos en el albergue a cambio de una comida extra. Barrí los suelos, reorganicé el armario de suministros. Necesitaba ser útil, necesitaba sentir que avanzaba, y seguí solicitando trabajo, esta vez más lejos. Lugares a 30 o 40 kilómetros de distancia, pueblos de los que mis padres nunca habían oído hablar, en los que nunca habían puesto un pie. Me dije a mí misma que la distancia resolvería el problema. Si me alejaba lo suficiente, su alcance terminaría. Me equivocaba. El restaurante estaba en Puente Largo, a 55 kilómetros al sur, un restaurante familiar, manteles a cuadros, especial del día en una pizarra. Necesitaban una camarera. Solicité en línea desde la biblioteca y conseguí una entrevista para esa semana. Le pedí prestada una blusa a otra mujer del albergue. Cogí el autobús comarcal de las 6 de la mañana. El gerente se llamaba David, parecía amable. Me estrechó la mano y dijo que me llamaría para el viernes. El jueves por la mañana, David llamó. Contesté al primer tono. Sara, lo siento. Hemos decidido ir en otra dirección. Se me encogió el corazón. ¿Puedo preguntar por qué? Silencio. Una larga pausa. Alguien nos envió un documento por correo electrónico. Parecía una especie de informe policial. Me senté en mi cama del albergue. Un informe policial. Esta vez no fue una llamada telefónica. Fue un correo electrónico con un archivo adjunto. Parecía oficial. Un documento mecanografiado, formateado, enviado desde una dirección de correo electrónico anónima a un restaurante a 55 kilómetros de distancia. Mi padre había sido jefe de planta durante 19 años. Sabía cómo escribir un memorando. Sabía cómo formatear un documento para que pareciera oficial. Tenía una impresora, un escáner y un viejo membrete de la empresa que parecía bastante formal si no mirabas demasiado de cerca. Habían mejorado su sistema. Las llamadas ya no eran suficientes. Ahora había documentos,
pruebas falsificadas diseñadas para parecer una verificación de antecedentes. Esa noche, sentada en la cama número 14, mi teléfono vibró. Número desconocido, pero reconocí el ritmo. ¿Hace frío ahí fuera? La puerta sigue abierta. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más me inquietó esa noche. Algo que Laura había mencionado 2 días antes. Una mujer había venido al albergue preguntando por mí. Una mujer que yo no conocía. Una tal Raquel. No le dio mi información, política del albergue, pero dejó una tarjeta de visita. No le di importancia en ese momento. Ahora, no podía dejar de pensar en ello. Él llamó un domingo. No sé por qué contesté. Quizás porque llovía y el techo del albergue goteaba sobre la cama número 12, y estaba tan cansada que dormir no me ayudaba. Vuelve a casa, Sara. Deja de llamar a mis posibles empleadores. No sé de qué hablas. Vi el cuaderno, papá. El de mamá, con las marcas de verificación. Silencio. 5 segundos. 10. Luego oí el goteo del grifo de la cocina de fondo. El grifo que había estado goteando durante 3 años porque él nunca se molestó en arreglarlo. Estás confundida, dijo. Siempre lo has estado. No estoy confundida. No puedo conseguir trabajo por tu culpa. No puedes conseguir trabajo porque no estás preparada para el mundo real. Eso es lo que estoy intentando. Voy a colgar. Si cuelgas, pierdes a esta familia. Ya la perdí. Pulsé el botón rojo, puse el teléfono boca abajo en el colchón, pero me temblaban las manos. No de miedo, de la tensión de mantener mi voz firme durante 2 minutos y 14 segundos. No volví a llamar. Él tampoco. A partir de entonces, solo fueron mensajes de texto. Una vez a la semana, a veces 2, siempre el mismo tono. La puerta entreabierta, lo justo para recordarme que podía cerrarse en cualquier momento. Se acerca la Navidad. Tu madre está haciendo polvorones. Vi a tu amiga Cata en la tienda. Preguntó si tenías frío. Un albergue no puede ser cálido. Cada uno, un anzuelo. Y cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era yo. Que yo era la que se había ido. La que había roto la familia. La que debería volver arrastrándose. Guardé cada mensaje. No sabía qué iba a hacer con ellos. Pero algo me decía. Guárdalo todo. Fue lo más inteligente que hice en todo el año. Después de colgar, me senté en mi cama del albergue y miré el techo durante mucho tiempo. Y no dejaba de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué preferirían tus propios padres verte sin hogar que independiente? Todavía no tengo la respuesta completa, pero quiero preguntaros, ¿alguna vez vuestros padres han saboteado una oportunidad para vosotros y luego han actuado como si os estuvieran haciendo un favor? Si esto te toca la fibra sensible, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. En las noches tranquilas del albergue, con solo el zumbido del calentador y la tos de alguien en la litera de al lado, pensaba en mi abuela, Margarita García. Todo el mundo la llamaba Marga. Vivía en una finca de 15 hectáreas a las afueras de Castejón, a unos 40 minutos de Valdeolmos. Gallinas, un huerto de media hectárea y un granero que pintaba de blanco cada primavera porque decía que mantenía las cosas honestas. Vendió la finca 3 años antes de morir. Yo tenía 23 años cuando falleció. Insuficiencia cardíaca repentina, justo como ella habría querido, dijo mi padre en el funeral. Él lloró una vez, durante el panegírico. Luego volvió a estrechar manos y aceptar guisos. Pero yo seguía pensando en la última vez que la vi a solas. Quizás un año antes de que muriera. Me pidió que fuera a la finca. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que todavía podía entrar. Nos sentamos en el porche bebiendo limonada y dijo algo que no entendí en ese momento. Si las cosas se ponen feas, dijo, alguien vendrá a buscarte. No te asustes cuando lleguen. Recuerdo haberme reído. Abuela, ¿de qué hablas? Ella no se rió. Solo miró hacia los campos y dijo, conozco a mi hijo, cariño. Le conozco desde hace 50 años. Luego cambió de tema. Me preguntó por el huerto de casa, si los tomates ya estaban saliendo, pero hubo una cosa más. Mientras me iba a mi coche, vendí la finca, pero no gasté el dinero. ¿Recuerdas eso? No lo recordé. No hasta el 5.º mes en el albergue, tumbada en la cama número 14, mirando una mancha de agua en el techo que tenía la forma de Extremadura. Fue entonces cuando recordé cada palabra. Fue Laura quien lo trajo de nuevo. Estaba reponiendo el armario de suministros. Papel higiénico a la izquierda, spray limpiador a la derecha. El tipo de trabajo sin sentido para mantener las manos ocupadas cuando la mente no se detiene. Y ella se apoyó en el marco de la puerta, con esa mirada que ponía cuando elegía sus palabras. Sara, ¿recuerdas a esa mujer que vino el mes pasado? Me detuve. ¿La que preguntaba por mí? Sí, una tal Raquel. No le di tu información, política del albergue, pero dejó una tarjeta. Laura la sacó de su bolsillo trasero, con una esquina ligeramente doblada.
Me la entregó. Raquel Soler, investigadora privada licenciada, Estado español, número de licencia P.I. 2014774550182. Lo leí 2 veces. Investigadora privada. Mi primer pensamiento, el obvio. Mi padre la había contratado para encontrarme. Este era su siguiente paso. Localizarme. Informar de mi paradero. Quizás intentar que me echaran del albergue con alguna acusación inventada. ¿Qué aspecto tenía?, pregunté. 50 y tantos. Pelo corto y gris, tranquila, educada. Laura hizo una pausa. No parecía problemática, Sara. Parecía que estaba buscando a alguien que le importaba. Metí la tarjeta en mi bolsillo. No llamé al número. No estaba dispuesta a caer en la siguiente trampa de mi padre. Ya me habían engañado demasiadas veces, pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo, y cada vez que hacía la colada, la movía a los vaqueros limpios. No podía tirarla. Algo me molestaba. La forma en que había venido al albergue en persona, en lugar de llamar, la forma en que había dejado su nombre, en lugar de esconderse detrás de un mensaje anónimo. No era así como operaban mis padres. Se escondían, mentían, enviaban misiles desde la oscuridad. Esta mujer llamó a la puerta principal. Mes 7. Estaba empezando a sentir que ponía los pies en la tierra. Mi partida de nacimiento de reemplazo había llegado, y la DGT finalmente había procesado mi DNI provisional. Por primera vez en mi vida, tenía mi propia foto en una tarjeta emitida por el gobierno. Una pequeña victoria, pero se sintió enorme. Entonces Laura me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca sucedía. La puerta de Laura siempre estaba abierta, sujeta por un ladrillo que había pintado de azul. Siéntate, dijo. Su voz no era dura, pero sí seria. Recibí una llamada hoy. Una mujer, que se identificó como trabajadora social, dijo que tenías un historial de violencia y que eras un peligro para los otros residentes. La habitación se enfrió. Era mi madre. Laura asintió lentamente. Llevo 11 años en esto. Los trabajadores sociales no hacen llamadas en frío a los albergues para hablar mal de los residentes. No es así como funciona. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir la información de los residentes. Colgó. Laura se inclinó hacia adelante. Estoy documentando esta llamada para nuestros registros. Pero tengo que ser honesta contigo. Si contacta con la oficina de la comunidad autónoma, si presenta una queja formal a través del sistema, puede que esté por encima de mi capacidad para proteger tu plaza aquí. Me quedé sentada. La luz fluorescente de arriba zumbaba. El radiador de la base crujía. Mis padres habían saboteado mis solicitudes de empleo, habían falsificado informes policiales, habían vaciado mi cuenta bancaria y retenido mi identificación. Y ahora estaban tratando de quitarme el último lugar donde podía dormir por la noche. Y en ese momento, algo se rompió. No fue ira. La ira es caliente y desordenada y se apaga. Esto era diferente. Esto era claro, como una ventana que ha estado cubierta de grasa durante años y finalmente la limpias. Dejé de tener miedo. Estaba lista. Valdeolmos celebraba su pleno del ayuntamiento el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro cívico. Luces fluorescentes. Un micrófono en un atril que hacía un pitido si te acercabas demasiado. Asistían entre 15 y 40 personas, dependiendo de si había una disputa de zonificación o una queja sobre baches. La mayoría de las veces eran una docena de jubilados y un tipo que llevaba 3 años intentando que pusieran una señal de stop en la calle del Olmo. Tu padre se ha apuntado para hablar esta noche, me dijo Laura. Fui, me senté en la última fila cerca de la salida, con un abrigo prestado. No había estado en un lugar público en Valdeolmos desde que me fui. Gerardo se puso de pie en el atril a las 7:22. Llevaba su mejor camisa, la azul que Susana planchaba para los funerales y las reuniones del banco. Su voz se quebró en la primera frase, y supe que estaba ensayado. He venido aquí como padre, dijo. Mi hija se ha escapado y ha caído en malas compañías. Vive en un albergue. He intentado traerla a casa, pero no me deja. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Una mujer en la segunda fila se llevó una mano a la boca. Le pido a esta comunidad que me ayude a recuperar a mi niña. En la primera fila, mi madre estaba sentada con las manos entrelazadas, con lágrimas silenciosas rodando por su cara. La mujer a su lado, la señora Pascual de la oficina de correos, extendió la mano y le apretó el brazo. Sentí las miradas. 40 pares de ojos, algunos compasivos, otros curiosos, otros ya convencidos. El hombre del atril era un padre desconsolado. La chica de la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije una palabra.
Saqué un cuaderno y escribí todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Valdeolmos tomó una decisión sobre mí. El supermercado donde había preguntado por un trabajo a tiempo parcial, la mujer del gerente estaba en la reunión. El puesto se cubrió. La cajera de la gasolinera, que solía saludarme con la cabeza, ahora miraba hacia otro lado. Una de las voluntarias del albergue, una profesora jubilada llamada Bárbara, me llevó a un lado durante el almuerzo. Cariño, dijo, quizás deberías ir a casa. Tu padre está destrozado. Dejé la cuchara. ¿Oíste su discurso? Todo el mundo lo oyó. Pobre hombre, ahí de pie, suplicando que su niña volviera a casa. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y enseñarle los mensajes. Vuelve a casa. Pide perdón. Me lo pensaré. Quería describir el cuaderno azul con las marcas rojas, el informe policial falso, la llamada al albergue diciendo que era violenta, pero no lo hice, porque había aprendido una cosa en esos 7 meses. Cuando tu acusador llora en público, nadie escucha a la acusada. Unos días después, alguien de una congregación local llamó al albergue. No una iglesia específica, solo un miembro preocupado de la comunidad de fe, ofreciendo una reunión de reconciliación familiar. Laura la rechazó educadamente en mi nombre. Las paredes se estaban cerrando. Mis padres habían convertido a todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino bien intencionado y cada voluntario de buen corazón, cada persona que vio los labios temblorosos de Gerardo en ese atril, se había convertido en una extensión de la trampa. Pero yo seguía pensando en lo que había dicho mi abuela. Alguien vendrá a buscarte. Y seguía pensando en la tarjeta de visita en mi bolsillo. Raquel Soler, investigadora privada. No me quedaba nada que perder. El albergue era la última pared entre la calle y yo. Esa noche saqué la tarjeta y llamé al número. Llegó a la mañana siguiente, a las 8 en punto, y Laura la dejó entrar. Raquel Soler era tal como Laura la había descrito. 50 y tantos, pelo corto y gris, sin joyas, sin palabras de más. Llevaba una simple chaqueta azul marino y un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El albergue estaba casi vacío. Todos los demás estaban en el centro de día o buscando trabajo. Sara García. Soy yo. Puso el maletín en la cama entre nosotros. En el cuero, en letras negras desvaídas, estaban las palabras para Sara. Cuando esté lista. Era la letra de mi abuela. Contuve el aliento. Me llamo Raquel Soler. Soy investigadora privada con licencia en España. Su abuela, Margarita, me contrató hace 10 años. ¿10 años? Yo solo tenía 18. Me pagó un adelanto para vigilar periódicamente a sus padres durante una década. Sus instrucciones eran muy específicas. Raquel hizo una pausa. Y para darle esto cuando la situación fuera lo suficientemente grave, ¿cómo supo que la situación era lo suficientemente grave? Raquel me miró fijamente. Cuando tu madre llamó al albergue haciéndose pasar por trabajadora social, ya estaba siguiendo la situación. He estado rastreando las llamadas a los empleadores durante 2 años. Tengo un registro de 37 contactos separados que hizo tu madre. Tengo copias de los documentos falsificados que creó tu padre. Lo tengo todo. Miré fijamente el maletín, la letra de mi abuela. Una década de planificación, una anciana en una finca vendida, viendo 10 años en el futuro y sabiendo exactamente lo que vendría. Ella lo previó, dije en voz baja, casi al año. Extendí la mano y abrí los pestillos. Dentro, encima de todo, había un sobre sellado de color crema, mi nombre, en la caligrafía de la abuela Marga, el mismo trazo que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Si estás leyendo esto, es que las cosas se han puesto feas. Las cosas se habían puesto feas. Siento no haber podido detener a tu padre mientras vivía. Lo intenté. Viví 30 años con un hombre exactamente como él, tu abuelo, y sé lo que es que te digan que una jaula es normal, pero pasé mis últimos años asegurándome de que no te quedaras atrapada para siempre. Dentro de esta caja está tu salida. Úsala sabiamente. No la uses para vengarte. Úsala para ser libre. Te quiero más de lo que él nunca me permitió mostrar. Marga, dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Raquel esperó. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una gruesa carpeta de anillas. La puso en la cama y la abrió. 5 años de documentación, ordenada por fechas, con pestañas. Transcripciones de las llamadas telefónicas de Susana, las 37, en las que se identificaba como una vecina preocupada, una amiga de la familia y en 2 ocasiones una trabajadora social. Cada transcripción tenía una marca de tiempo, un número de teléfono y una grabación. Copias de los correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima, rastreados hasta la dirección IP del hogar de los García,
con los informes policiales falsificados adjuntos. Raquel tenía capturas de pantalla y metadatos. Una foto del cuaderno azul, tomada a través de la ventana de la cocina de los García durante una de las vigilancias periódicas de Raquel. Miré a Raquel. ¿Esto es admisible en los tribunales? Todo. España es un estado de consentimiento de una de las partes para las grabaciones. Y fui contratada como investigadora privada con licencia. Mi documentación sigue la cadena de custodia probatoria. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Hay una cosa más, dijo Raquel. En el fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un gran sobre de Manila. Estaba sellado con cera, no del tipo decorativo, sino del tipo práctico que usan los abogados. En la esquina superior izquierda, despacho de Felipe Durán, abogado, Peñarroyo. Deslicé un dedo bajo el borde. Dentro había un fajo de documentos legales, grapados y marcados con tinta azul. Tu abuela vendió su finca hace 10 años por algo menos de 300.000 euros, dijo Raquel mientras yo leía. Puso las ganancias en un fideicomiso, revocable mientras vivía, irrevocable a su muerte. Se gestionó de forma conservadora, depósitos a plazo y bonos del Estado, administrados por un fiduciario en la oficina del señor Durán. Miré la cifra en la página de resumen. La miré de nuevo. 340.000 euros. La única beneficiaria, continuó Raquel, eres tú, Sara García. No se nombra a ninguna otra parte. Tu padre no sabe nada de este fideicomiso. Tu abuela fue muy clara al respecto. Sus instrucciones para el señor Durán fueron que no contactara a Gerardo o Susana bajo ninguna circunstancia. Dejé los papeles sobre la cama. El colchón del albergue se hundió bajo su peso. O quizás era yo. ¿Por qué no me lo dio antes? Escribió una carta al señor Durán al respecto, dijo Raquel. Y estoy parafraseando. Si se lo doy ahora, Gerardo encontrará una manera de quitárselo. Tiene que necesitarlo primero. Miré la caligrafía de mi abuela en el maletín. Para Sara. Cuando esté lista. Para reclamar los fondos, dijo Raquel, necesitas ver al señor Durán. Tienes que ir en persona y presentar una identificación válida. Una partida de nacimiento o un DNI emitido por el Estado es aceptable. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué el DNI provisional que había recibido de la DGT 2 semanas antes, el que había luchado durante 3 meses para conseguir. Estaba lista. Ella lo había planeado todo. La oficina de Felipe Durán estaba encima de una ferretería en el centro de Peñarroyo. Escaleras estrechas, una puerta de cristal con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho moribundo. Raquel me llevó. Llevaba la única ropa limpia que tenía. Vaqueros, una camisa blanca prestada por Laura y unos zapatos que había comprado en una tienda de segunda mano por 4 euros. Durán tenía 64 años, con finas gafas de montura metálica. Se levantó cuando entré y me estrechó la mano con ambas manos. Tu abuela hablaba mucho de ti, dijo. Por favor, siéntate. Comprobó mi DNI, mi partida de nacimiento que había llegado por correo. Cotejó mi número de la Seguridad Social a través de un sistema seguro. Todo coincidía. Todo estaba en orden. El fideicomiso está activado, dijo. Tienes pleno acceso a los fondos a partir de hoy. Deslizó un papel sobre el escritorio. Firmé. Mis manos no temblaron. Luego dijo algo que no esperaba. Tu abuela también me dejó una nota. Decía, Sara podría necesitar un abogado antes que el dinero. Abrió un cajón del escritorio. Me pidió que te recomendara a alguien, si surgía la necesidad, un especialista en litigios. Me entregó una tarjeta de visita. Elena Barrios, abogada, litigios civiles, calumnias, acoso, con sede en Peñarroyo. Me tomé la libertad de llamarla esta mañana, dijo Durán. Puede verte a las 2. Miré la tarjeta, luego a Durán. ¿Mi abuela planeó esto también? Estaba preparada para la posibilidad. Esperaba que no llegara a esto. Llamé a Elena Barrios a la 1:45. Estuve en su oficina a las 2:10, y para las 3:30 había revisado todo el expediente de pruebas de Raquel, cada transcripción, cada documento falsificado, cada entrada marcada en ese cuaderno azul. Esto, fueron sus palabras exactas, es difamación per se. Acusar a alguien de un delito es procesable en España sin necesidad de probar daños, pero tenemos daños, 3 años de ellos. Presentó la demanda esa semana. A Gerardo García le entregaron la citación un lunes por la mañana a las 8:15. Un oficial de justicia subió por el camino de entrada mientras Gerardo revisaba el buzón. La señora Pascual, de la oficina de correos, estaba regando sus dalias a 2 casas de distancia. Vio todo, el sobre, la cara de Gerardo, la forma en que se quedó en el camino de entrada, leyendo la primera página, sin moverse durante un minuto entero. A Susana le entregaron la suya 1 hora después, en el supermercado Valdeolmos. Estaba en el pasillo de los cereales.
3 conocidas de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Para el mediodía, medio Valdeolmos lo sabía. Para la noche, la otra mitad. Gerardo me llamó 14 veces esa tarde. No contesté. Elena me lo había aconsejado. Todo contacto ahora a través de los abogados. A las 6:47 llegó un mensaje. Te arrepentirás de esto. Soy tu padre. Elena lo documentó. Prueba número 47. Al día siguiente, Susana comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinos en una tarde. Con lágrimas en los ojos, le dijo a cada uno lo mismo. Mi hija me está demandando porque la quiero demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda se presentó en el juzgado de primera instancia. Los registros judiciales en España son públicos, y la gente de los pueblos pequeños lee los registros judiciales como leen el boletín de la iglesia. A finales de semana, alguien en el bar había encontrado la demanda en línea. El resumen era claro. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de un trabajador social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un periodo de 3 años, y por primera vez, alguien le hizo a Susana una pregunta para la que no estaba preparada. Fue Tomás, el vecino de Gerardo desde hacía 30 años. Se la encontró en la gasolinera. Susana, ¿es cierto que llamaste a sus jefes? Ella no respondió. Se metió en su coche y se fue a casa. Gerardo se apuntó para hablar en el siguiente pleno del ayuntamiento. Por supuesto que lo hizo. El atril le había funcionado una vez. Pensó que le funcionaría de nuevo. Esta vez, la sala estaba abarrotada. 60 personas, quizás más. Sacaron las sillas plegables del almacén. La gente se alineaba en la pared del fondo. Esto ya no iba de baches. Me senté en la tercera fila. No en la última, en la tercera. Elena Barrios se sentó a mi lado, con un bloc de notas en el regazo, un bolígrafo en la mano. Llevaba una chaqueta gris y una expresión neutra. Gerardo subió al atril a las 7:15. La mayoría de vosotros me conocéis, dijo. He vivido en Valdeolmos toda mi vida. Entrené al equipo infantil de fútbol, estuve en la comisión de urbanismo, y ahora mi propia hija está tratando de destruir a esta familia con una demanda frívola. Se agarró a los lados del atril. Ha sido influenciada por gente de fuera, abogados, gente que no sabe nada de esta familia. Pido a esta comunidad que me apoye. Me miró. Le devolví la mirada, sin inmutarme. La sala guardó silencio. Entonces Elena se puso de pie. Mi nombre es Elena Barrios. Soy abogada colegiada en España y represento a Sara García. Su voz era tranquila. La demanda en cuestión ha sido presentada en el juzgado de primera instancia. La denuncia y sus pruebas adjuntas son parte del registro público. Animo a cualquier persona interesada aquí a que las busque, en lugar de confiar en la versión de una de las partes. Se sentó, sin drama, sin acusaciones, sin levantar la voz. La sala estuvo en silencio durante 8 segundos. Los conté. Luego el alcalde se aclaró la garganta y pasó al siguiente punto del orden del día. Gerardo se quedó en el atril un momento más. Luego se sentó. No volvió a mirarme. El tribunal emitió una orden de alejamiento civil 11 días después, 150 metros, sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas, sin mensajes, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos a través de vecinos, amigos o cualquier otra persona. Gerardo la violó en la primera semana. Le pidió prestado el teléfono a un vecino, un tipo llamado Daniel que no sabía nada, y me envió un mensaje. Esto no ha terminado, Sara. Elena lo documentó, lo presentó ante el tribunal. Gerardo recibió una advertencia formal del juez. Una violación más y se enfrentaría a un cargo de desacato. La demanda por difamación siguió adelante. Elena presentó el expediente de pruebas de Raquel, las transcripciones, los registros de llamadas, los documentos falsificados, los metadatos que vinculaban los correos electrónicos anónimos al hogar de los García, 37 llamadas, 5 informes policiales falsos, 3 años de interferencia sistemática en mi capacidad para ganarme la vida. Gerardo contrató a un abogado, uno barato de 2 provincias de distancia, que parecía desear estar en cualquier otro lugar. Después de revisar las pruebas, llamó a Elena y ofreció un acuerdo. Gerardo lo rechazó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Gerardo no contrató a otro. Mientras tanto, los registros judiciales estaban haciendo su trabajo. En Valdeolmos, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente lee, la gente habla. ¿Viste la parte de la llamada del trabajador social? Hizo 37 llamadas. Fabricó informes policiales. En el bar de Valdeolmos, donde yo fregaba a los 14 años, el cocinero le dijo a un cliente habitual: esa chica solicitó trabajo aquí una vez. La rechacé por una llamada telefónica.
Me siento fatal por ello. La verdad no necesita un atril. Solo necesita ser accesible. Lenta y luego de repente, Valdeolmos empezó a leer. Susana fue la primera en sentirlo. Su grupo de cocina de los jueves, 8 mujeres que se habían reunido en sus casas durante 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora. Creemos que es mejor que te tomes un descanso, Susana, hasta que todo esto se calme. No se calmaría. Luego Gerardo, en la cafetería de la calle Mayor, su taburete habitual, su rutina matutina de 20 años, el taburete estaba vacío. Se sentó en una mesa junto a la ventana. Nadie se unió a él. La camarera le rellenó el café sin mirarle a los ojos. Tomás, su vecino, el que le hizo la pregunta a Susana en la gasolinera, fue a su casa. Gerardo, te conozco desde hace 30 años. Gerardo estaba en el umbral, con una mano en el marco de la puerta. ¿De verdad falsificaste informes policiales? Gerardo le cerró la puerta en la cara, sin decir una palabra. Legalmente fue rápido. David, el gerente del restaurante en Puente Largo, que había cancelado mi entrevista después de recibir el informe policial falso, llamó voluntariamente a la oficina de Elena. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo electrónico con el archivo adjunto falso en su bandeja de entrada. Guillermo, de la ferretería de Peñarroyo, también se presentó. Había tomado notas sobre la llamada telefónica en su archivo de contratación. Recordaba la fecha, recordaba la voz. Yo no tuve parte en nada de esto. No llamé a nadie, no publiqué nada. No fui de puerta en puerta contando mi historia. No lo necesité. Las pruebas estaban ahí. Los registros judiciales eran públicos. Y la gente de Valdeolmos, con todos sus defectos, sabía leer. El pueblo no se volvió contra Gerardo porque yo se lo pidiera. Se volvieron porque los números ya no cuadraban. Gerardo no se presentó en el juicio. Después de que su abogado se retirara, se representó a sí mismo en una única presentación. Una respuesta escrita a mano que, en su totalidad, decía: este es un asunto familiar, y el tribunal no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hijo. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Gerardo no se presentó a la vista, Elena solicitó una sentencia en rebeldía. El tribunal la concedió. Difamación, interferencia ilícita en una oportunidad de empleo potencial, daños y perjuicios por 85.000 euros, calculados en base a 3 años de pérdida de ingresos y daños demostrados. Gerardo no pagó. Elena presentó un embargo sobre la casa de los García. Estaba sentada en la oficina de Felipe Durán cuando llegó la sentencia. La imprimió y me la entregó en el mismo escritorio donde había firmado los papeles del fideicomiso 2 meses antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansada, dije, y era verdad. Esa misma semana, Durán me ofreció un trabajo, y no fue por caridad. Me había visto organizar el expediente de pruebas de Raquel, crear una cronología, cotejar las fechas. Necesito una asistente administrativa, dijo. Eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de práctica. Empecé el lunes siguiente. 16,50 € la hora. Beneficios a los 60 días. Un escritorio junto a una ventana con un helecho que necesitaba ser regado. Con el dinero del fideicomiso, alquilé un apartamento de un dormitorio en Peñarroyo. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con una cerradura y mi propia llave. Compré un viejo Seat Ibiza con 225.000 kilómetros. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Por primera vez en mi vida fui a comprar comida sin pedir permiso. El apartamento estaba silencioso. Nadie me preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mis correos electrónicos. Nadie llamaba a mi jefe. El silencio fue el sonido más fuerte que jamás había oído. ¿Sabes? Cuando me senté en esa sala del tribunal y el juez leyó la sentencia, no sentí alegría. Solo me sentí cansada. 3 años de mi vida, perdidos, 8 meses en un albergue, todo porque mis padres preferían destruirme antes que dejarme ser libre. Déjame hacerte una pregunta específica. Si tus padres falsificaran un informe policial para evitar que consiguieras un trabajo, ¿los demandarías o te alejarías? Dímelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. 3 meses después de la sentencia, llegó una carta al albergue. Laura me la reenvió. Susana la había enviado a mi antigua dirección. Un tecnicismo en la orden de alejamiento, pero una violación de su espíritu. La abrí en la mesa de mi cocina, mi propia mesa de cocina. Querida Sara, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Tu padre dice que lo siente mucho. Ven a cenar en Navidad. Podemos dejar esto atrás. La leí 2 veces, luego una tercera. Tu padre dice que lo siente. No lo siento. Dicho como si estuviera dando el parte meteorológico. Podemos dejar esto atrás. No me equivoqué. No debería haber llamado a tus jefes 37 veces. No fabriqué documentos para que no pudieras conseguir trabajo. Solo podemos dejar esto atrás.
como si fuera una pequeña discusión sobre el termostato. Me senté con esa carta durante 1 hora. Hice café. Le di de comer a mi gato, un atigrado que adopté del refugio de Peñarroyo y al que llamé Marga, porque por supuesto que lo hice. Luego escribí una respuesta, a través de Elena, como exigía la orden de alejamiento. Mamá, te deseo lo mejor, pero el amor no incluye sabotear la capacidad de tu hijo para sobrevivir. Llamaste a mis jefes. Te hiciste pasar por una trabajadora social. Intentaste que me echaran del único lugar donde tenía para dormir. Por favor, respeta la orden judicial. No me contactes de nuevo, Sara. Sellé el sobre, le puse un sello, lo llevé a la oficina de correos de Peñarroyo, no a la de Valdeolmos, no donde la señora Pascual me vería e informaría. Luego volví a casa, a mi casa. Hice la cena para una persona, pasta, pan de ajo y un vaso de agua. Marga se sentó en la encimera y me vio comer. Fue la mejor comida que he probado. No cuento esta historia para que odiéis a mis padres. La cuento porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está tumbado en una cama que no es suya, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia le convierte en un mal hijo, una mala hija, malagradecido o egoísta. No lo hace. Querer un trabajo no es una traición. Querer ser independiente no es una falta de respeto. Y alejarte de las personas que están destruyendo activamente tu vida no es cruel, es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Vivió 30 años con un hombre que controlaba a dónde iba, con quién hablaba y qué se le permitía querer. Cuando se liberó, tenía 70 años y vivía en un apartamento de alquiler, sin nada más que su finca vendida y un plan. Pero me salvó a mí. Planeó 10 años por delante. Contrató a una investigadora privada, creó un fideicomiso y escribió una carta sellada en un maletín, esperando que nunca tuviera que abrirlo. Eso es el amor, no el control disfrazado de preocupación, no el sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso si le cuesta todo. Tengo 28 años. Soy asistente administrativa en un bufete de abogados en Peñarroyo. Estoy ahorrando para ir a la formación profesional. Vivo en un apartamento de un dormitorio, conduzco un viejo Seat y tengo un gato llamado Marga que suelta pelo en todo lo que poseo. Y no hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre, pero la llave es mía ahora. Ellos no deciden cuándo se abre. La libertad no es gratis, escribió mi abuela en su carta, pero vales cada céntimo. Tenía razón. Gerardo vendió la casa. No tuvo otra opción. El embargo que Elena presentó significaba que la sentencia tenía que ser satisfecha antes de que la propiedad pudiera ser transferida, y Gerardo no podía permitirse pagar 85.000 euros en efectivo. La casa de la calle de la Alameda, la casa en la que crecí, la casa con el porche donde leía el periódico y pretendía no saber lo que su mujer estaba haciendo, se vendió por 168.000 euros. Después de pagar el embargo, las comisiones inmobiliarias y unos impuestos atrasados que había ignorado, le quedó justo lo suficiente para alquilar. Él y Susana se mudaron a una casa prefabricada a las afueras de Puerto Llano, a 20 minutos de Valdeolmos, lo suficientemente cerca como para seguir comprando en el mismo supermercado, pero lo suficientemente lejos como para que ya no se encontraran con la gente que solía saludarles. Gerardo nunca ha admitido que se equivocó, ni una sola vez, y les cuenta a sus nuevos vecinos la misma historia que contó en el pleno del ayuntamiento. Mi hija fue manipulada por un abogado. Probablemente contará esa historia hasta el día de su muerte. Algunas personas preferirían perderlo todo antes que admitir que son los malos. Pero Susana hizo algo que no esperaba. Unos meses después, en una de nuestras llamadas ocasionales, Raquel me lo contó. Susana había ido a un terapeuta por su cuenta, sin que Gerardo lo supiera. Le dijo al terapeuta en su tercera sesión: «Creo que he hecho algo terrible. No sé qué hacer al respecto. No estoy lista para perdonarla. Quizás nunca lo esté. Pero puedo sostener 2 cosas a la vez. La mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija, y la mujer que finalmente se sentó y dijo la verdad. La gente es complicada, incluso las personas que más te hieren, pero que sean complicados no significa que les debas acceso. La curación no requiere reconciliación. A veces solo requiere distancia. Esa es mi historia. Si has llegado hasta aquí, gracias. No todo el mundo tiene una abuela que puede planificar una década por delante, pero todo el mundo merece saber que querer ser independiente no es una traición. Si esta historia te recuerda a alguien que conoces, compártela. A veces, saber que no estás solo es suficiente.